Hola, hola, bienvenidos a todos los que están viendo. En este video les voy a explicar cómo construir con regla y compás la raíz cuadrada de un segmento. Es decir, dado un segmento de una longitud arbitraria, cómo podemos construir otro segmento cuya longitud sea exactamente la raíz cuadrada de ese segmento original, o sea, cuya medida sea aquella que al multiplicarla por sí mismo nos dé la medida del segmento original. Para esto, lo que vamos a hacer es, en una primera instancia, vamos a demostrar un teorema que es necesario para poder realizar esta construcción, que se llama el teorema de la altura de Euclides. Luego vamos a mostrar cómo ese teorema, a partir de una construcción específica, nos permite construir el segmento que mide la longitud, la raíz cuadrada del segmento original, y después vamos a hacer la construcción con regla y compás. Recuerden que este video es el segundo de una serie de 3 videos que voy a hacer, en cuyo objetivo es lograr demostrar con regla y compás, o sea, de manera geométrica, la propiedad de que las raíces cuadradas en los reales separan el producto. Entonces, vamos a comenzar y, como les mencioné, lo primero que vamos a hacer es demostrar un teorema que se llama el teorema de la altura de Euclides. ¿Qué dice este teorema? Que es súper conocido en geometría. Dice lo siguiente. Si usted tiene estas dos hipótesis que yo señalo acá, la primera, usted tiene un triángulo rectángulo, en este caso en la figura, estoy hablando del triángulo grande, el triángulo ABC, que es rectángulo en C, entonces triángulo ABC, que es rectángulo en C, y usted traza una altura desde el vértice C, o sea, aquel vértice en que el triángulo es rectángulo, este segmento CH de acá es una altura, el teorema dice que si esto es una altura, altura recuerden que es aquella que va desde un vértice y corta en ángulo recto en el triángulo. Entonces, si se cumplen esas dos hipótesis, entonces esto nos permite afirmar, que es lo que es la tesis, que la altura de este triángulo, la altura que yo tracé, es justamente la raíz cuadrada del producto de las proyecciones de los otros dos lados del triángulo. O sea, que es lo que me está diciendo Euclides. Me dice, mire, si su triángulo es rectángulo y usted traza una altura desde ese vértice en que es rectángulo, esta altura que voy a señalar acá, la altura h, entonces ese segmento h tiene por medida justamente el producto, la raíz cuadrada del producto de las proyecciones de los catetos, es decir, mide justamente raíz de P por Q. Entonces lo que vamos a demostrar es este teorema de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera sencilla. Mire, lo primero que usted tiene que observar acá es que en el triángulo grande, o sea, en el triángulo ABC, los ángulos de este triángulo, fíjese que al ser rectángulo, sí o sí tiene un ángulo de 90 grados. Y además, como estamos demostrando esta propiedad para un triángulo cualquiera, o sea, queremos mostrar que se cumple en todo triángulo rectángulo, a los demás ángulos les pusimos medidas arbitrarias, o sea, no vamos a trabajar con las medidas en específico, sino que vamos a ponerle a los ángulos alfa y beta. Entonces, observe que este triángulo rectángulo de acá tiene un ángulo recto, que es este, tiene un ángulo que mide alfa y otro ángulo que mide beta. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos que cumplen los ángulos interiores de un triángulo es que siempre los ángulos interiores de un triángulo suman 180. O sea, que este ángulo recto que yo tengo acá en el triángulo grande, más el ángulo que mide alfa, más el otro ángulo que mide beta, siempre, 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 al ser ángulos interiores de un triángulo, van a sumar 180. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque resulta que si usted, por ejemplo, sabe que un triángulo tiene dos ángulos iguales, entonces el tercero sí o sí debe ser el que falta. ¿Por qué? Porque en todos los triángulos los ángulos suman 180. Entonces, si usted, por ejemplo, lograra mostrar que un triángulo tiene un ángulo recto, o sea, que un triángulo es rectángulo, y además tiene algunos de estos dos ángulos, necesariamente el que le falta debe ser el otro. ¿Por qué? Porque en un triángulo siempre suman 180, y ya sabemos que como este mide 90, entre alfa y beta juntos también deben hacer 90. Entonces, si usted ya tiene uno que es alfa, el que le falta para completar los otros 90 debe ser beta y viceversa. Porque esto es relevante también para nuestra explicación, porque si usted observa, olvidémonos del triángulo grande ahora, olvidémonos del triángulo ABC y focalicémonos en los triángulos pequeñitos. ¿Sí? Por ejemplo, focalicémonos en el triángulo HBC, que voy a pasar a destacar acá en color verde. Este triángulo de acá, HBC. ¿Sí? Si usted observa ese triángulo de ahí, observe que como el segmento CH es una altura, entonces inmediatamente podemos concluir que este ángulo de acá mide 90 grados, porque CH es una altura. Y observe que este triángulo HBC tiene un ángulo recto y además tiene un ángulo que mide beta. Por lo tanto, como en todo triángulo los ángulos suman 180, necesariamente el ángulo que me falta acá debe ser alfa.
O sea que este ángulo que está acá mide exactamente alfa, porque ya sé que 90 más alfa más beta me tiene que dar 180. Entonces, observe lo que ocurre acá. El triángulo que yo destaqué en verde tiene exactamente los mismos ángulos que el triángulo grande original, o sea que el triángulo ABC. Por lo tanto, de esta primera de este primer análisis, yo lo que puedo concluir es lo siguiente, y ya entro a la demostración del teorema de Euclides. Entonces, como primera conclusión que yo puedo sacar desde la hipótesis y desde otras propiedades conocidas, es que el triángulo HBC tiene los mismos ángulos que el triángulo ABC, que es el triángulo grande. Entonces, de ahí yo puedo sacar que hay una semejanza de triángulo, porque al tener los mismos ángulos, ya sí o sí son semejantes. De hecho, con dos ángulos basta. Entonces, aquí hay que tener atención al orden en el que vamos a establecer la semejanza. El orden está dado por los ángulos. Entonces, si yo quiero decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo que está destacado ahí en verde, entonces tengo que ver los ángulos. Si yo digo ABC, entonces el vértice A le corresponde a alfa, al vértice B beta y al vértice C el ángulo de 90. Entonces, el orden de los ángulos tiene que ser alfa, beta, 90. Y si usted va al triángulo pequeño, al verde, y replica ese orden, alfa, beta, 90, resulta que el orden de semejanza es C, B, H. Entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo C, B, H. ¿Por qué es importante esto? Porque eso después me va a permitir relacionar los lados de los triángulos adecuadamente. Entonces así yo he probado que el triángulo grande, el original, es semejante con el triángulo que destaqué en verde. De una manera similar, ahora yo me voy a olvidar de este, ya, voy a volver aquí a marcar el ángulo alfa que borré. Entonces, este ángulo, rayos, este ángulo de acá, ya sé que es alfa, ¿sí? Entonces, de manera similar, yo puedo probar ahora que este otro triángulo que está acá, que voy a marcar provisoriamente con azul, este triángulo de acá, tiene una propiedad similar. Lo puedo ver de dos maneras. Observe que ese triángulo tiene un ángulo que es recto, porque esta es altura, tiene un ángulo que mide alfa, entonces ya tiene estos dos, necesariamente el tercero debe ser beta, ¿sí? Entonces, también tiene los mismos ángulos que el triángulo original. O también lo pueden ver de la siguiente manera, ¿sí? Observe que este ángulo que está acá, ¿sí? Yo ya sé que ese ángulo grande, el ángulo que está en C, todo este ángulo mide 90, y este pedacito ya mide alfa. Entonces, habíamos dicho que alfa más beta sí o sí deben sumar 90 de acuerdo a nuestra hipótesis. Entonces, este pedacito que me falta sí o sí debe ser beta. Y ahí también puedo concluir entonces que este triángulo que voy a marcar ahora, ¿sí? Tiene su ángulo faltante medida beta. O sea, observen que los tres triángulos que aparecen en esta figura tienen los mismos ángulos. Un ángulo de 90, uno que mide alfa y uno que mide beta. Entonces, eso me dice que estos tres triangulitos de acá son semejantes. Así como el triángulo ABC era semejante con el triángulo CBH en ese orden, o sea, alfa, beta, 90, yo puedo sacar que esos dos triángulos que mencioné también son semejantes con este tercer triángulo, que es el que está acá, el triángulo cuyos vértices estoy marcando ahora. ¿En qué orden? En el mismo que yo dije, alfa, beta, 90, o sea, ACH. Por lo tanto, acá he llegado a la conclusión de que los tres triángulos son semejantes. Ahora, ¿con qué objetivo uno demuestra que triángulos son semejantes si uno quiere relacionar segmentos? Uno lo hace para poder establecer una relación concreta entre los lados de los triángulos, ¿sí? Y borrando esto de acá, lo que a mí me interesa para llegar a probar mi teorema es investigar cómo esta altura que yo tracé acá se relaciona con estas proyecciones de los catetos del triángulo ABC, con la proyección P y la proyección Q. Entonces, yo sí o sí tengo que relacionar H con P y con Q. Y aquí viene una observación fundamental. Mire, observe que H es altura en el triángulo grande, en el triángulo ABC. Pero si usted observa H analizando los triángulos pequeños, observe lo siguiente, observe que en el triángulo más pequeño, H es un cateto. Y si yo lo quiero relacionar con Q, tengo que relacionar cateto con cateto. Mientras que en el otro triángulo, en el triángulo ACH, la altura H también es un cateto. Y fíjense que si yo lo quiero relacionar con P, P también es un cateto. Entonces, en ambos tengo que relacionar cateto con cateto. Quienes estén, bueno, en Chile, en segundo año medio o más, van a poder notar que cuando yo quiero relacionar en triángulos rectángulos catetos con catetos, yo tengo que usar una razón trigonométrica que se llama tangente. Pero acá, como este video también la idea es que llegue a más gente, lo vamos a hacer con semejanza de triángulos, ¿sí? Porque recuerden que el hecho de que dos triángulos sean semejantes, como ya demostramos, implica algo en torno a sus lados. Entonces, de
1, o sea, de lo que acabo de mostrar en el paso anterior, yo puedo deducir lo siguiente. Como el triángulo mediano, o sea, este con el triángulo pequeño son semejantes, entonces observa lo que dice acá. Si usted acá dice cateto grande dividido en cateto pequeño, o sea, si usted dice P dividido en H, entonces esa división, como los triángulos son semejantes, tiene que replicarse en el triángulo pequeño. O sea, si usted divide eso en el triángulo grande o en el triángulo pequeño, siempre le tiene que dar el mismo valor, que es la razón de semejanza. Entonces, P dividido en H, cateto grande dividido en cateto pequeño, debe ser igual, y ahora focalicémonos en el otro triángulo, en el pequeñito, a cateto grande, o sea, H, dividido en cateto pequeño, o sea, H dividido en Q. O, dicho de otra forma, mire, el segmento CH es H y el segmento AH es P. Entonces, mire, si usted quiere comparar el segmento AH en este triángulo, AH, en el otro triángulo tiene que compararlo con CH. O sea, aquí me está diciendo que P, o sea, AH es a CH, que es la altura, como, y ahora yo quiero comparar, pues en este otro triángulo, CH con BH, que es justamente Q. ¿Sí? Recuerden que el orden de la semejanza de triángulo también me permite ver la semejanza de acuerdo a las posiciones de las letras del triángulo. Entonces, habíamos dicho, ¿cierto?, que CBH era semejante con ACH. Aquí lo vuelvo a escribir. ABH semejante con CBH. Y de esto de acá, fíjese la relación fundamental que yo he sacado. ¿Sí? Fíjese que P dividido en H es igual a H dividido en Q, de donde yo puedo concluir que de la segunda proposición, ¿cierto? Si yo hago el producto cruzado, recuerde que si dos fracciones son iguales, o sea, tienen el mismo valor, entonces, cuando yo hago el producto cruzado, la igualdad se mantiene. Entonces, este Q yo lo voy a mandar para allá, y este otro, y este H lo voy a mandar para allá. Como ambos están dividiendo, cuando yo los pase al otro lado, van a quedar multiplicando. Recuerden, multiplico por los inversos. Entonces me queda que P por Q va a ser igual a H por H. Pero H por H es exactamente H elevado al cuadrado, porque es una multiplicación repitiéndose dos veces el mismo factor. Entonces, de acá yo saco que P por Q es igual a la altura al cuadrado. Y entonces yo he encontrado aquel valor que al cuadrado me da P por Q. Sí, yo sé que H al cuadrado me da P por Q. Si usted recuerda, eso es justamente la definición de raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que H es la raíz cuadrada de P por Q. ¿Sí? Porque si H la multiplico por sí misma, me da justamente lo que está dentro, P por Q. Entonces, de acá yo he demostrado el teorema de la altura de Euclides y he sacado que esta altura mide exactamente la raíz del producto de las dos proyecciones. Ahora, ojo, ¿cuándo esto va a ser cierto? Cuando yo en un triángulo rectángulo trace la altura desde el ángulo recto. ¿Sí? Esto es súper importante. Si este triángulo ABC original no fuera rectángulo, este teorema no sería cierto. Esto se cumple únicamente por el hecho de que este triángulo es rectángulo y que este segmento de acá es una altura, o sea que H es justamente el pie de esta altura. Entonces, ahora, cada vez que yo tenga un triángulo de este tipo, rectángulo en el que he trazado la altura, sé que es válida esta conclusión de acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos va a ayudar esto de manera concreta a construir la raíz cuadrada de un segmento? Fíjese que este teorema de acá nos aporta ya con una raíz cuadrada, o sea que la altura que yo puedo trazar acá siempre va a corresponder a una raíz cuadrada. Entonces yo tengo que buscar acá, en P y en Q, lo que me falte, que es justamente que adentro me quede la raíz cuadrada de lo que yo estoy buscando. Y acá es donde viene la construcción de la raíz cuadrada de un segmento. Primero voy a demostrar que la construcción efectivamente me va a conducir a la raíz cuadrada de un segmento. Fíjese que lo que yo busco es, dada una medida que actúa como unidad y un segmento arbitrario que mide A veces la unidad, o sea que tiene medida A, lo que yo quiero mostrar es cómo construir un segmento cuya medida sea raíz cuadrada de A. Entonces, la construcción que me va a permitir hacer esto es la que está justamente acá. Si yo logro construir una circunferencia cuyo diámetro sea un segmento que esté compuesto de la siguiente forma: que una parte del segmento mida justamente este segmento que yo le quiero sacar la raíz cuadrada y la otra parte mida la unidad, ¿sí? Entonces, la perpendicular que yo voy a trazar acá corresponde a la perpendicular de un triángulo y justamente este va a ser el que yo estoy buscando, la raíz cuadrada. ¿Por qué? Lo vamos a explicar a continuación, ¿ya? Entonces, hay que tener muy claro esto. Si yo logro hacer esta construcción de acá, en donde este de acá es un ángulo recto, o sea, trazar una perpendicular ahí,
entonces yo voy a estar construyendo en este segmento la raíz cuadrada que estoy buscando. ¿Por qué? Observen. Observe que como este triángulo ABC está inscrito en una circunferencia, ¿sí? Y además el segmento AB, o sea, todo esto es un diámetro, significa que este arco de acá es la mitad de la circunferencia, o sea, mide 180 grados, y el otro también mide 180 grados, pero el que me interesa es este. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez que yo tengo un ángulo que está inscrito, ¿qué significa que esté inscrito? Que el vértice del ángulo está justo sobre la circunferencia y los lados terminan en la circunferencia también. Este ángulo de acá siempre mide la mitad del arco en el cual yo he inscrito el ángulo. Y la mitad de 180 es 90. Entonces, acá inmediatamente, solo por el hecho de que este es un ángulo inscrito, tengo que este triángulo de acá, el triángulo ABC, tiene un ángulo recto en C. Entonces, he podido aquí ya concluir inmediatamente que por construcción ese ángulo es 90 y el triángulo ABC es rectángulo en C, que es la primera hipótesis que yo necesito para demostrar que lo que voy a construir es la raíz cuadrada de un segmento. Por otra parte, como segunda hipótesis, tengo que acá he trazado la altura del triángulo. O sea, este CH de ahí es la altura. Y fíjese que yo tengo la misma construcción que acabo de demostrar previamente. Tengo un triángulo que es rectángulo y desde ese ángulo rectángulo he trazado la altura. Entonces, en este triángulo es válido el teorema de Euclides, ¿sí? Y además sé que este segmento rojo, por construcción, tiene la misma medida que el segmento al que yo le quiero calcular la raíz, y este otro segmento de acá mide la unidad, o sea que esto mide 1. Entonces, ¿cuánto medirá esta altura que yo quiero calcular acá? Bueno, como yo he notado que se cumplen estas dos hipótesis de acá, entonces de la hipótesis 1, que el triángulo es rectángulo, y la hipótesis 2, de que CH es altura, entonces yo puedo mostrar que se cumple el teorema de Euclides. Y el teorema de Euclides, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente. Dice que la altura es igual a la raíz cuadrada de las proyecciones de los catetos del triángulo. O sea, en nuestra figura de acá, esta altura, h, mide exactamente la raíz cuadrada de esta primera proyección de 1 por la otra proyección, que es esta de acá, 1 por a. Entonces, fíjese que h, o sea, el segmento que yo construí ahí, es justamente la raíz cuadrada de 1 por a. Pero resulta que 1 por a, como 1 es el neutro, 1 por a es a. Entonces, justamente la medida de esta altura es la raíz cuadrada de a, que es lo que yo quería encontrar. Yo quería buscar una manera de construir un segmento que mida justo la raíz cuadrada del original. Entonces, si yo logro hacer esta construcción con regla y compás, lo que voy a estar logrando es que es construir la raíz cuadrada con regla y compás. Y no es cualquier raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de cualquier número, porque este segmento tiene longitud arbitraria. ¿Ya? Si no se entiende algo en esta demostración, póngale pausa, revísela de nuevo y si no, me puede escribir en los comentarios. ¿Ya? Ahora, ya demostradas estas dos cosas que necesitábamos para poder construir y explicar la construcción con regla y compás, teorema de Euclides, y que usando el teorema de Euclides yo puedo generar una construcción, un segmento cuya medida sea la raíz cuadrada del segmento original, vamos a ver cómo se hace esa construcción que aparece acá con regla y compás. O sea, en el fondo lo que queremos mostrar es que se puede hacer, ¿sí? Porque todavía no hemos demostrado que se puede hacer. Entonces, vamos a partir de cero. Vamos a tener únicamente la medida del segmento unidad, o sea, lo que a mí me dice, esto es la medida patrón, esto va a medir 1, y el segmento al cual yo le quiero calcular la raíz cuadrada. Fíjese que si mi segmento acá es este, observe que la medida de ese segmento es justamente 4. O sea que el segmento que yo debiera construir debiera medir la raíz cuadrada de 4, o sea, 2. Entonces, a mí va a ser una buena forma de ir verificando que lo que hicimos está bien. Entonces, miren, como yo quiero construir una circunferencia que tenga un diámetro que está compuesto por dos medidas, el segmento original y la unidad, entonces lo primero que tengo que hacer es trazar ese diámetro. Y eso yo lo puedo trazar simplemente utilizando una recta. Con la regla yo trazo una recta, ¿sí? Y a uno puedo, sobre esa misma recta, marcar un punto que me va a servir de referencia. A este punto, para que sea coherente con la construcción que demostré, le voy a llamar H. ¿Sí? Este puntito H va a corresponder a este punto de acá, o sea, el que me separa el segmento A de la unidad, o sea, el que marca justamente el límite entre ellos. ¿Sí? Y observe que el diámetro de esta es 1 más A.
Entonces, a partir de este H, yo voy a copiar sobre esta recta. Hacia la izquierda voy a copiar el segmento unidad. Esto yo lo puedo hacer con regla y compás. Marco con el compás el radio de una circunferencia que sea justamente la unidad y lo llevo acá. Cuando yo hago eso, cuando sitúo la circunferencia con centro en ese punto que marqué, justamente este segmento que voy a construir desde H hasta la intersección de la recta con la circunferencia, acá me descontrolé un poquito, si yo marco acá la intersección, justamente voy a generar dos puntos, pero a mí me sirve el que está hacia la izquierda porque hacia acá quiero construir la unidad. Si yo marco ese segmento de ahí, justamente es un radio de la circunferencia, pero el radio de esa circunferencia es la unidad. Entonces, ese segmento, lo voy a cambiar de color, mide justamente 1. Lo voy a poner ahí más grueso. Entonces, ese segmento mide 1 y la circunferencia ya no me sirve porque yo solo la quería para marcar o copiar el segmento que mide 1. Lo propio voy a hacer con el segmento al que yo le quiero sacar la raíz. Lo voy a copiar, pero para el otro lado. Entonces, desde H hacia la derecha, yo voy a copiar ese segmento. Entonces, 1 desde acá hasta acá. ¿Sí? Esto ya lo vimos en el primer video, ¿cierto? Cómo trasladar y copiar segmentos. ¿Sí? Trazo de acá hasta acá. Y este lo voy a poner en rojo porque mide lo mismo que el rojo. Entonces, observen lo que ya he hecho. He hecho un gran avance. ¿Por qué? Porque estos segmentos que he logrado construir acá, este le voy a renombrar y le voy a poner B para que sea coherente, ya hemos logrado construir el diámetro de esta circunferencia. ¿Sí? Entonces, como esto de acá es el diámetro y yo necesito construir la circunferencia, sí o sí para construir una circunferencia yo necesito conocer el radio. Esa es una manera de conocer la circunferencia, pero yo conozco el diámetro. Entonces, lo que yo voy a hacer para encontrar el radio, yo necesito cortar este segmento que va desde A hasta B justamente en la mitad, porque el diámetro es el doble del radio. Entonces, el radio es la mitad del diámetro. Necesito encontrar el punto medio de este diámetro de acá. El programa que yo utilizo, que es GeoGebra, fácilmente me permite encontrar el punto medio de un segmento. Ahí yo marco los extremos y me da el punto que está justo al medio. Sin embargo, el propósito es mostrar que esto se puede hacer solamente con regla y compás. Entonces, yo para encontrar el punto medio de un segmento, puedo proceder de la siguiente manera. Es un poco engorrosa, pero una vez que mostremos que se puede hacer, ya lo vamos a empezar a hacer con la función del programa. ¿Cómo voy a lograr, tras encontrar el punto medio de este segmento que está acá, de AB? Eso se hace mediante una construcción auxiliar que se llama la simetral. O sea, yo tengo que encontrar un segmento, lo voy a hacer groseramente acá, un segmento que me corte a este segmento AB justamente en dos segmentos iguales, pero de manera perpendicular, o sea, formando justamente un ángulo recto entre estos dos. Y eso, con la ayuda del compás, se puede hacer de manera muy rápida. Mire, lo primero que usted va a hacer es trazar una circunferencia, ¿ya? Obviamente la idea es que esté más allá de la mitad, el radio sea mayor que la mitad del segmento. Ya vamos a explicar por qué. Entonces usted traza una circunferencia arbitraria, la que usted quiera, pero que esté cerquita, más cerca del punto B que del centro que usted está utilizando, que de la. Entonces ahí trazó la circunferencia. Y ahora, utilizando el compás, ¿cierto? Usted ya conoce el radio de esta circunferencia, entonces va a ser la misma circunferencia, pero el centro lo va a poner en el otro extremo, ¿sí? Entonces voy a crear dos circunferencias con el mismo radio, pero cuyos centros sean los extremos del segmento, y eso me va a generar una simetría acá, ¿sí? Lo que hay desde A hasta E, ¿cierto? Va a ser lo mismo que lo que hay desde B hasta el otro punto donde corta la otra circunferencia. Y ahí es donde está la simetría, porque fíjense que estas dos circunferencias que yo tracé acá se intersectan en dos puntos, en el punto F en este caso y el punto G. Y si usted hace la locura de trazar un segmento que una F con G, lo que va a ver construido por simetría es justamente lo que se llama la simetral de este segmento AB. O sea, aquel segmento que es perpendicular y corta justo en el punto medio, a la mitad. Entonces, si usted busca la intersección entre estos dos, ahí justamente va a haber encontrado el punto medio del segmento AB. Y como esto no es relevante para la construcción, lo único que yo necesitaba era el punto medio, entonces me puedo deshacer de aquello. Me voy a deshacer de todo lo que no sea relevante para la construcción. Este tampoco. ¿Sí? Y ojo, este I, que es el punto medio, es relevante para la construcción, pero no para la raíz cuadrada, sino para construir solamente la circunferencia. Entonces, ahora lo que voy a hacer es trazar una circunferencia, ¿cierto? Cuyo centro sea el punto medio, y acá el extremo sea uno de los dos lados. Y ahí yo he construido esta circunferencia que tiene diámetro AB, porque ahí
es justamente el punto medio de este diámetro, o sea, el centro. Entonces, ahora que ya construí la circunferencia, ya no me sirve, ¿sí? Porque a mí lo que me interesaba es solamente construir una circunferencia de diámetro AB. Y fíjese que ya estoy casi listo con mi construcción. Tengo el diámetro, tengo la circunferencia. Únicamente lo que a mí me falta es construir esta perpendicular, o sea, la altura de este triángulo, que va desde H hasta la circunferencia, pero formando un ángulo recto. No olvidar que este de acá es un ángulo recto, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros ya mostramos que con dos circunferencias y una regla yo puedo trazar una perpendicular. De hecho, lo mostramos al trazar la simetral de este segmento. Entonces, ahora, como ya vimos que eso se puede hacer con regla y compás, simplemente para ahorrar tiempo voy a usar la herramienta perpendicular acá. Y lo que vamos a hacer es construir una perpendicular a este segmento de acá, pero que corte justo en H. Ahí, he trazado la perpendicular. Y resulta que justamente la altura que yo estoy buscando, fíjese que acá yo puedo trazar un triángulo. El triángulo, si yo marco acá el punto de intersección de la circunferencia con la perpendicular, fíjese que yo tanto para arriba como para abajo puedo construir un triángulo. Voy a usarlo de arriba, voy a marcar acá el segmento de acá hasta acá y de acá hasta acá. Y fíjese que he construido el triángulo ABK, pero acá le voy a poner, para que sea coherente con nuestra construcción, le voy a poner C. El triángulo ABC, lo construí, ¿sí? El que yo quería. ¿Por qué? Porque está inscrito en la circunferencia. Y el hecho de que esté inscrito en la circunferencia a mí me dice que el ángulo que está en C, que tiene vértice en C, es un ángulo recto. Entonces, de hecho, el programa acá, si yo lo verifico, fíjese que me dice, al otro lado, me dice que este ángulo de acá mide 90. Es recto. ¿Sí? No quería cortar el objeto, solo la etiqueta. ¿Sí? Entonces, he logrado mi fin. Esta perpendicular de acá no me era tan relevante, porque solo yo la quería para poder trazar esta altura de acá. Entonces, fíjese que, por teorema de Euclides, ¿sí? Justamente esta altura es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del producto entre este y este. Pero este mide 1 y este mide A. Entonces, es el producto entre 1 y A, es A, y es la raíz de eso. La altura, entonces hay que construir la raíz cuadrada de A. Entonces, si yo la quiero comparar, ¿sí? Vamos a trazar acá momentáneamente una recta para comparar el A con el original. Entonces, con la herramienta compás, voy a trasladar este segmento hasta acá, ¿sí? Y ahí fíjese que usted acaba de construir la raíz cuadrada de el segmento original. Todo esto después lo voy a borrar. Segmento este. Entonces, ahora me deshago de todo lo demás. Y esto se va y se va. Y ese segmento que me quedó al final mide justamente la raíz cuadrada del segmento original. ¿Sí? Mire, veamos cuánto mide según el programa. El segmento original habíamos dicho que medía 4. ¿Sí? Entonces, este de acá, ¿cierto? Debiera medir la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y justamente aquí el programa me dice que mide 2. Probemos si esto sirve para cualquier segmento que yo haga. Lo vamos a probar con raíz exacta. Mira, si en vez de 4, mi segmento original midiera 9, pues. Aquí lo voy a poner justo en 9, ahí. Entonces, ¿cuánto medirá el original? A ver, la raíz cuadrada de 9 debiera ser 3. Y aquí me dice que el segmento original mide 3. Y así yo lo puedo ir haciendo para cualquier raíz cuadrada. De hecho, fíjese que no necesariamente la longitud de este segmento va a tomar raíces cuadradas que son perfectas, cuadrados perfectos. Puede tomar cualquier raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto medirá la raíz cuadrada de 2? A ver, vamos a fijar entonces este segmento en 2 unidades. Ahí, casi, ahí está. Entonces, raíz cuadrada de 2, entonces me dice, es aproximadamente 1,41. Si usted va a una calculadora y usted pone raíz cuadrada de 2, justamente le va a mostrar 1,41. De hecho, a ver, ¿dónde tengo la calculadora? Acá. ¿Sí? Mire, álgebra. Raíz cuadrada de 2, 1,40. Bueno, aquí me dice raíz cuadrada de 2. Ahí sí, 1,41, 42, 13, 5, 6, 2. ¿Sí? Obviamente el programa no me va a tirar todos los decimales porque el programa trabaja con aproximaciones. Al ser computador no puede trabajar con números reales. ¿Sí? Pero mire, esa es la construcción. ¿Sí? Así que, en efecto, ya probamos en el primer video que es posible construir el producto de dos segmentos y ahora hemos probado que es posible construir la raíz cuadrada de un segmento. Eso era lo que necesitábamos para el tercer video que viene a continuación, que es demostrar la propiedad de que la raíz cuadrada separa el producto, porque ya podemos construir raíces y productos. Espero que se haya entendido este video.
cualquier comentario o duda me lo pueden dejar ahí en la casilla de comentarios y estaré encantado de responderles. Si les gustaría que hablara sobre algún tema específico, también me pueden escribir en los comentarios para poder ayudarles con lo que necesiten. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.